Muchos hablan del efecto placebo que acompaña a los nuevos equipamientos. Desde el campo de la neurociencia, estamos empezando a comprender cómo el cerebro desarrolla todo eso y el efecto que puede tener en la fisiología de cada uno. La capacidad de la mente para influir en el rendimiento del cuerpo fue demostrada por el Dr. Jamie Pringle del Instituto Inglés del Deporte, quien recreó un experimento realizado por primera vez por el fisiólogo sudafricano Timothy Noakes. Con él demostró cómo se podían ampliar las capacidades físicas de los atletas mediante la manipulación psicológica del tiempo. Pedimos a varias personas que hiciesen ejercicio durante unos 10 minutos hasta el agotamiento. En la siguiente sesión hicieron exactamente la misma prueba, pero con un reloj que avanzaba más despacio. Los participantes creían que harían ejercicio durante 10 minutos, pero en realidad fueron capaces de mantener la misma potencia sobre su bicicleta durante unos 12 minutos. Fueron capaces de aguantar 2 minutos más pensando que se iban a esforzar durante 10 minutos. Fueron capaces de aguantar durante otros 2 minutos más el esfuerzo que creían poder mantener durante 10 minutos simplemente debido a su percepción del tiempo. Comprender y aprovechar el poder de la mente es un factor clave para alcanzar el máximo rendimiento. Y conforme las presiones sobre los atletas se intensifican, el papel del psicólogo deportivo es cada vez más importante. Los atletas están sometidos a presiones financieras, a entrenamientos, tienen que viajar mucho y esa es otra presión añadida, las expectativas del público, las expectativas del cuerpo técnico. Y un fracaso tiene graves consecuencias. Es el final de su carrera deportiva. Lo que he hecho ha sido aplicar lo que sé sobre la mente humana. Pregunto a los deportistas, ¿qué quieres hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no puedes hacer? Y entonces intento resolverlo. Para hacerlo intento darles una idea de lo que su mente puede y no puede hacer y cómo funciona. Y entonces analizamos lo que intentan lograr y lo optimizamos. Sabemos por las imágenes del cerebro que distribuye la sangre dependiendo de qué parte deseamos utilizar. Cuando lo supe y comprobé que ciertas partes del cerebro hacen que te sientas un poco inestable y emotivo y otras partes hacen que te calmes, sumé 2 más 2 y me pregunté, ¿habrá algún modo de que los atletas puedan modificar el flujo sanguíneo hacia las zonas que ellos quieran? Lo que hago es explicar al atleta cómo funciona este modelo, cómo puede aprovecharlo sin tener que lavarle el cerebro. Muchos atribuyen al Dr. Peters una aportación decisiva para el éxito de la selección británica de ciclismo durante la última década. Chris Hoy, uno de los miembros de esa selección, se vio sometido a una enorme presión durante los 1000 metros contrarreloj en la Olimpiada de Atenas 2004. Para trabajar de forma óptima tienes que sentarte y pensar, ¿qué podría suceder y cómo me enfrentaré a ello? Y mi cometido era meterme en la cabeza de aquel joven y decirle a qué se iba a enfrentar, qué tendría que hacer probablemente al respecto y dónde podía desmoronarse. Chris era el campeón del mundo, por tanto sería el último en competir, y se encontró en una posición extraordinaria. Vio como Shane Kelly, el corredor australiano, establecía un nuevo récord olímpico que a continuación batiría el alemán Stefan Neimke. Cuando el penúltimo ciclista, el francés Arnaud Tournant, batió de nuevo el récord, Chris supo que tenía que hacer la mejor carrera de su vida. No solo tuve que esperar para correr, además tuve que ver cómo el récord, mi objetivo, era batido una y otra vez con marcas que ni de lejos había logrado antes. Pensaba, aunque haga la mejor carrera de mi vida, no conseguiré más que la medalla de bronce. Pero intenté no pensar en eso y no dejarme intimidar por las marcas de los demás atletas. Habíamos trabajado específicamente esa posibilidad del efecto que podía tener que alguien hiciese una carrera magnífica y cómo enfrentarse a ello psicológicamente. Chris era un alumno excepcional con unas capacidades increíbles y aprendió a hacerlo. Como él mismo dice en su libro, lo practicó miles de veces y es literalmente cierto. Visualizamos una y otra vez exactamente lo que sucedería y cómo se iba a enfrentar a ello.
Las tácticas de Chris funcionaron a la perfección y pulverizó su anterior mejor tiempo personal. Consiguió el oro y estableció un nuevo récord mundial. Recuerdo levantar la vista y ver en el marcador el número 1, mi tiempo y las letras OR, que significan récord olímpico. Pude ver por un momento a mi familia inclinada sobre las gradas, loca de alegría y agitando las banderas. Fue un momento maravilloso y entonces recuerdas todo el duro trabajo y todas las dudas y los momentos difíciles de todo el proceso de preparación para los Juegos Olímpicos. Lograr por fin el resultado que buscábamos fue increíble. Como psicólogo suyo intentas no emocionarte demasiado, pero soy humano y cuando me alejé de él también quise vivir y respirar ese momento. Fue una experiencia fantástica, una gran euforia. Durante los Juegos Olímpicos ves a los atletas en la cima de sus carreras deportivas y parecen súper seguros de sí mismos, que nada puede alterarlos ni detenerlos. Pero en el camino que lleva a las Olimpiadas hay muchos días duros en los que no estás seguro de conseguirlo. Y cuando te subes al podio y ves cómo alzan la bandera, es algo con lo que has soñado toda tu vida. Puede ser un momento abrumador y sin duda para mí lo fue. Jamás había soñado con algo así. Jamás soñé que llegaría a ser campeón olímpico, y mucho menos 4 veces. Los psicólogos no podemos hacer nada, a menos que ya hayan puesto todos los cimientos el equipo técnico, los científicos y el resto del equipo de apoyo. Ellos son quienes preparan a los atletas. Lo único que yo hago es evitar que flaqueen. Yo aporté el 1%, pero quizás fuese un porcentaje crucial. Cada atleta responde de forma muy distinta a los diferentes tipos de estrés, y hay muchas anécdotas y muchos ejemplos de atletas que prácticamente se crecen ante la adversidad. En todas las carreras es importante tener una estrategia mental. No importa si es de 100 o de 10.000 metros. No puedes limitarte a estar preparado físicamente para competir y hacerlo. Puedes estar en buena forma pero fallar ese día. Así que la faceta psicológica es un elemento importantísimo. Por desgracia vemos casos en los que los atletas lo están haciendo de maravilla durante los entrenamientos. Tienen una preparación física y un estado fisiológico perfectos, pero ese día compiten por debajo de sus posibilidades. Nadie duda que para que un atleta logre rendir al máximo es crucial una buena preparación mental. Después de estar a punto de quedarse sin la medalla de bronce en el 84 durante sus primeras Olimpiadas, el patinador de velocidad canadiense Dan Jansen logró dominar su deporte a mediados de los años 80. En el 88 llegó a Calgary siendo el campeón del mundo de velocidad, y era una apuesta segura para el oro en la prueba de los 500 metros. Pero la mañana de la final, Jansen recibió una noticia devastadora sobre su hermana Jane, que padecía leucemia. El día de la carrera recibí una llamada telefónica a las 6 de la mañana. Era mi familia desde el hospital y me dijeron: Jane no está bien, tiene la presión arterial muy baja, seguramente no llegue a mañana. Mi hermano vino a la Villa Olímpica y pasamos 2 o 3 horas hablando y caminando. Luego se marchó y 1 hora y media después me volvieron a llamar para decirme que mi hermana había fallecido. 24 horas antes sabía que iba a ganar y cuando llegué a la pista para el calentamiento me sentí como si nunca antes hubiese patinado. Totalmente desconcentrado, Jansen sufrió una caída en los 500 metros y no pudo terminar la prueba. Días más tarde, con el oro al alcance de la mano y a punto de establecer un nuevo récord mundial en los 1000 metros, le sucedió lo mismo. ¿Qué más me podía pasar esa semana? Perdí a mi hermana y no logré cruzar la línea de meta en ninguna de las 2 carreras. Fue una semana horrible. Los siguientes 4 años, Jansen se mantuvo en la cima de su disciplina, estableciendo un nuevo récord mundial en los 500 metros, pocos meses antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville. Pero una vez más, sus intentos descritos como tímidos por la prensa deportiva supusieron una decepción. Terminó cuarto en la prueba de 500 metros y en un desalentador 26º puesto en la de los 1000. Muchos se preguntaban si alguna vez conseguiría triunfar en una Olimpiada.
En todas y cada una de las entrevistas que concedí me hicieron dos preguntas. Si iba a estar pensando en mi hermana o pensando en si me caía, así que necesitaba quitarme eso de la cabeza. Y es lo que hice. Jansen trabajó con su psicólogo, el Dr. Jim Lord, y comenzó afrontando la distancia que menos dominaba y menos le gustaba. Lo primero fue escribir cada día en mi diario. Me encantan los 1000 metros. Pero también escribía pequeñas notas que pegaba por toda la casa, en la nevera, el espejo del cuarto de baño. Fuese a donde fuese veía, me encantan los 1000 metros. Combinamos eso con todas las demás cosas que hicimos y curiosamente nunca olvidaré el día que me dije a mí mismo, literalmente, qué ganas tengo de hacer los 1000 metros este fin de semana. Nunca lo había dicho antes, nunca lo había pensado antes, pero lo hice. Y desde entonces siempre tuve ganas de entrenar esa distancia. La de Lillehammer en 1994 fue la cuarta y última Olimpiada de Jansen, una última oportunidad de ganar una medalla. Una vez más llegó como favorito. En los 2 años transcurridos desde Albertville, se había convertido en el primer patinador de velocidad en romper la barrera de los 36 segundos en 500 metros, y había conseguido los 5 mejores tiempos de la historia. Parecía que nada podría detenerlo. Nada me iba a impedir ganar esa carrera. Pensé que podía batir el récord del mundo, así que al llegar a la última curva forcé un poco las cosas y el hielo se desprendió. No creo que fuesen los nervios ni nada de eso, creo que fue más bien la agresividad. Fue realmente devastador. Lo lamenté por mi familia, por mi ciudad. Competir siempre implica una gran responsabilidad y la sentí. Dan Jansen, el patinador de velocidad más rápido de la historia, había competido en 4 Juegos Olímpicos, pero nunca había ganado una medalla. La prueba de los 1000 metros sería su última participación. Su última oportunidad. Quizá cuando se celebraban los Juegos Olímpicos pensaba cómo sería llegar a ser campeón olímpico. Antes de los 1000 metros ya no pensaba en eso. Olvidé mis expectativas y me concentré en lo que iba a hacer, en patinar como sabía patinar. Cada uno se prepara de una forma diferente y necesita visualizar mentalmente cosas diferentes. Pero en mi caso, todo se centraba en el proceso y salir a hacer mi carrera. Cuando sonó el disparo de salida, noté esa sensación con la que sueña todo atleta. No oía a nadie. Solo pensaba en lo relajado que me sentía. Recorrí los primeros 600 metros como si estuviese flotando. Fue una sensación muy hermosa. Pero en la marca de los 600 metros, Jansen resbaló una vez más. Aunque esta vez no se repetirían sus anteriores tragedias. Se recuperó sin apenas tocar el hielo, y momentos más tarde, cruzó la meta con un tiempo que le valía la medalla de oro y un nuevo récord mundial. Su búsqueda de la gloria olímpica había terminado. Cuando terminé, levanté la vista y vi el indicador de récord del mundo. Sentí un alivio absoluto porque por fin había patinado a mi mejor nivel y eso era lo único que había querido hacer. Los récords son marcas que otros han de superar y los Juegos Olímpicos a menudo son el escenario de las mayores hazañas humanas. Lo que impulsa a los atletas para alcanzar cimas extraordinarias es a menudo una combinación de genética, entrenamiento, técnica y psicología.